Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Hola, mi nombre es Ana Lucía Lagunes y estoy muy agradecida de tener la compañía de Madely Trujillo Ballinas, comunicadora intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien desde hace 10 años se dedica a la comunicación popular y comunitaria en este territorio. Ella nació hace 33 años en Ocosingo y le gusta mucho experimentar en la cocina. Bienvenida, Made. Muchas gracias, Ana. Pues un placer poder estar aquí. Gracias por la invitación y pues espero que lo que se pueda aportar sirva para otras y otras radioescuchas. Así que muchas gracias. Pues cuéntanos sobre tu experiencia con la radio comunitaria, la producción radiofónica. ¿Cómo ha sido para ti? Pues estaba reflexionándolo mucho porque justo para mí ha sido un proceso de transformación total. Yo creo que conocer las radios comunitarias o el funcionamiento de la radio ha sido como esta transformación en mi vida, ¿no? O sea, yo siendo una chica mestiza, chiapaneca, que le cuesta mucho hablar o poderse expresar, creo que también tomar esa decisión de transmutar o trascender, ¿no? Haciendo estas cosas que no nos gustan o que no nos gustaban porque desconocemos o porque nos implican ciertos retos, ¿no? Creo que eso me aportó a nivel personal la radio comunitaria, de reconocer la importancia que tiene la palabra, ¿no? La voz, el poder compartir experiencias, el poder, no sé, conocer tantas cosas que justo el mismo hecho de ser una mujer mestiza en estos territorios que, como sabemos, pasa de todo y de nada, como decimos, pero sí poder conocer desde ahí el territorio que habito, ¿no? O sea, todas las movilizaciones, todos los eventos sociales de transformación, creo que ha sido ese camino que me ha llevado la radio comunitaria, ¿no? Tal cual yo empecé mi proceso de formación con un colectivo de comunicación y ahí también cómo conocer y reconocer a compañeros y compañeras que te impulsan, ¿no? En estos procesos de transformación interna, ¿no? De cómo tener herramientas para que este poder que tiene la palabra sí se pueda emitir, se pueda ayudar a transformar o por lo menos a sembrar semillitas, ¿no? de interrogantes en la cabeza que a veces son muy necesarios, ¿no? Para la vida. Qué bonita y poderosa experiencia desde la radio. ¿Y en qué procesos has estado de radio? Cuéntame. Pues mira, he tenido muchos, afortunadamente la vida me ha regalado muchos procesos muy bonitos que justo me ha llevado como en este proceso también de poder compartir estas experiencias de cómo yo aprendí la radio, y me ha llevado a muchas zonas, principalmente zonas celtales o tzotziles, que pues tienen sus procesos, ¿no? Internos muy interesantes, ¿no? O sea, no sé si podría enunciar como las organizaciones tal cual, pero han sido estos procesos donde las personas tienen luchas sociales muy importantes, ¿no? De justicia, de el equilcush lejal, ¿no? Esas transformaciones por el buen vivir. Y por lo menos, justo como sí también tengo todavía el reto de emitir la palabra, sí, el poder estar en las capacitaciones, el poder compartir estas experiencias, pues te aloja a conocer, ¿no? Cómo está la gente participando, cómo está su postura desde el corazón y cómo la radio es una herramienta súper importante para esta transformación social, ¿no? También si hablamos de radio comunitaria tenemos que entender que la radio es de la comunidad y la comunidad es de la radio, ¿no? Entonces, el poder tener ese espacio donde todas las personas tienen ese chance de poder emitir su palabra, de poder sembrar esas semillas con las y los demás para la construcción o transformación de su mismo proceso cultural, ¿no? De su mismo proceso social, de su mismo movimiento, creo que ha sido como estas partes que he podido conocer y experimentar en las comunidades de aquí de Chiapas principalmente, ¿no? Con el reto que implica, ¿no? Porque también estos cambios de idioma, ¿no? O sea, estamos en un estado donde hay una diversidad de idiomas
tan vasta que por lo menos a mí sí me ha implicado esto de solo ser monolingüe y como estas experiencias también poderlas compartir y luego traducirlas, ¿no? O sea, interpretarlas. Al final de cuentas hay muchas cosas técnicas y muchas palabras, enunciados que a la hora de compartir es, bueno, ¿cómo hacemos para que estos conceptos o estas palabras se puedan adaptar o se puedan traducir en estos otros idiomas, ¿no? Y que se pueda entender la lógica de estos procesos. Pero sí, yo creo que también ya he entendido como la importancia de lo que sucede, es como la historia misma nos los ha marcado, ¿no? O sea, yo conocí todo el proceso ahí de lucha, ¿no? O sea, yo no conocía absolutamente nada de lo que pasaba en mi territorio. O sea, viviendo en Ocosingo, ¿te imaginas? En un municipio donde ha pasado de todo también, con muchas comunidades alrededor, que si no hubiera sido por la radio, yo no hubiera conocido muchísimos procesos. Entonces creo que eso también ha marcado esta parte de cómo nunca dejas de aprender, ¿no? Estos procesos comunitarios nunca se deja de aprender y ha sido cómo poder adaptar toda la metodología o todos los métodos para poder tomar esta arma que es, ¿no?, la palabra. Y bueno, creo que ahí me estoy perdiendo un poco. No, qué importante esto que nos mencionas de la herramienta de la comunicación. Ahí me dan ganas de entrar por varios lados, ¿no? Por un lado, en esto que pensábamos sobre la importancia de que cada comunidad, que cada colectivo genere sus propios contenidos, los coloque en la frecuencia pública, que eso quien nos está escuchando en este momento, pues le invitaría a pensar qué tipo de contenidos escucha normalmente en la radio y si esa persona, o sea, si tú lo has elegido o no escuchar, si es algo que te interese o no, y por qué te interesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no sé qué tipo de contenidos se están colocando desde las comunidades, cómo los eligen, si te ha tocado esta parte del proceso de elegir contenidos, de producir, de acompañar en estos espacios de producción, si nos quieres contar algo sobre eso. Pues sí, yo creo que también tomar en cuenta que este poder de la palabra también lleva mucha responsabilidad, ¿no? O sea, creo que también el miedo que tenemos mucho al enunciar la palabra es porque se puede tomar muy explícita y esas semillas que siembras pues sí tienen que, o sea, germinan y producen efectos, ¿no? También en comunicación hablamos eso, que no existe la objetividad, ¿no? Siempre que te involucras en algún proceso, en algún camino comunicativo, haces un proceso de transformación, ¿no? Entonces, el asumir la responsabilidad de la palabra también nos lleva a eso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? Por eso también eso de no desprenderse de que la radio es la comunidad, ¿no? Y yo creo que ahí es también como la diferencia y la magia de la radio, ¿no? De la radio comunitaria, porque la radio comunitaria tiene que estar con su audiencia, ¿no? Con su comunidad, entenderla, saber cómo funciona, saber qué necesidades, qué les gusta, ¿no? Y desde ahí es como también nosotros en los procesos, bueno, yo en los procesos de formación o en los procesos que he podido compartir de producción, creo que ha sido como esa parte tan importante de que ellas me enseñan de, pues no podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, no cualquier cosa en el sentido de que no nos lleve a una transformación y también sin saber que todo lo que emitamos va a ser escuchado por alguna persona aunque sea, ¿no? Entonces, creo que al aprender esa responsabilidad de las comunidades, cómo hacen sus procesos, cómo también pues siempre ha habido este proceso de diálogo, ¿no? O sea, las comunidades se han formado en este proceso comunicativo del diálogo, sí, desde siempre, o desde donde yo lo entiendo, ¿no? Entonces, creo que el meternos al análisis de los contenidos ha sido un parteaguas también dentro de las comunidades, ¿no? Porque como radialistas y como comunicadores también tenemos esa responsabilidad de qué vamos a informar, ¿no? Y somos ese puente de afuera hacia adentro, ¿no? Y de adentro hacia afuera.
Entonces, como también compañeros y compañeras comparten experiencias de otras radios o de otros procesos comunicativos, también llevan a este proceso de reflexión, ¿no? En dónde estamos situadas, situados, y qué queremos para nuestro proceso comunitario. Y creo que no se puede desprender nunca el conocer que el señor o la señora que está trabajando también necesita esta independencia del cuerpo, ¿no? O sea, la gente en la comunidad siempre está haciendo labores, ¿no? Siempre está haciendo acciones, siempre todo. Y por eso la radio hasta hoy es súper importante, ¿no? Te permite ese desplazamiento completo, pero con la escucha atenta, decimos, ¿no? O sea, siempre eso de que lleguen los saludos o las recomendaciones, la música, ¿no? O sea, cómo acompaña procesos de vida. Sí, sí, me haces pensar un montón de cosas, Made. Me recuerdas a Betty Cariño, comunicadora popular, Newsabi, que defensora de derechos, y que esta frase de uno de sus poemas que me gusta: empujemos el silencio con nuestra palabra, ¿no? Y claro, el riesgo que tiene eso es real, ¿no? A ella la asesinaron, y cuántos asesinatos de periodistas tenemos en nuestro país. Eh, y a pesar de eso, a pesar de ese riesgo, sigue la apuesta, porque es una herramienta que también da vida, ¿no? Y nos da vida cotidiana, como dices, acompaña la vida, y además nos permite imaginar otras posibilidades, nos permite visibilizar esta diversidad en la comunidad que también mencionas, ¿no? Al decir la radio es de la comunidad, ¿de qué comunidad estamos hablando? Pues una diversa, compleja, ¿no? En ese sentido también me haces pensar en los retos que hay para investigar, o sea, todo el proceso que hay para conocer la comunidad, para conocer a tu audiencia, para producir los materiales. ¿Quieres contarnos alguna experiencia en ese sentido, o de los retos o tips en cuanto a esta parte de cómo investigamos para colocar la palabra en un micrófono? Sí, yo creo que es un proceso complejo, más entendiendo también toda esta cuestión cultural, ¿no? Si nos enseñan a no hablar o a que nuestras palabras no son válidas, desde ahí tenemos este rechazo, ¿no? O sea, cuando vemos toda esta estructura de micrófonos, cables y lo que sea, a mí me ha tocado que mucha gente sí se separa, o sea, sí literalmente se separa de eso por lo que implica este desconocimiento de cómo funciona realmente, ¿no? Y yo por lo menos en los procesos sí es como, pues toquen, pues experimenten, pues es algo real, se puede descomponer obviamente como cualquier cosa, pero como estas herramientas que al final de cuentas son eso, nos puede llevar a estos otros procesos tan importantes, ¿no? Entonces yo creo que sí, otra vez evocando al proceso de responsabilidad, creo que ha sido como esta cuestión de motivarnos más que nada, ¿no? O sea, quitarnos los miedos, decir, está bien poder decir tu nombre por lo menos en un micrófono y que los demás te escuchen, y luego pasito a pasito cómo seguimos, ¿no? Creo que a nivel comunitario sí es más complejo, ¿no? Llevar estas herramientas porque es algo que no se tiene, no se conoce dentro de. Eso no quiere decir que no lo entiendan, ¿no? Entonces creo que siempre este pimponeo que se da con las comunidades de cómo yo lo entiendo y cómo tú lo entiendes, y llegar a un proceso medio o un proceso de entendimiento común es muy, muy importante, ¿no? O sea, que aprendan a agarrar, que aprendan a justo la investigación, de dónde se investiga, cómo se investiga, y también que esta investigación por lo menos estábamos haciendo un proceso de análisis de la realidad, ¿no? Y en esos procesos todo el mundo se choquea porque es el especialista, la que sabe, ¿no? Y los demás, pues no sabemos nada, entonces no tenemos que decir. Y justo evocar a la confianza de todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Y como también ese es un proceso interno, ¿no? Porque si interpersonalmente yo estoy sintiendo alguna situación de incomodidad o de felicidad también, que mucho de eso se comparte en la radio, ¿no? O sea,
todos los momentos de vida como lo estábamos comentando, pero esos momentos los podemos compartir y esas experiencias, pues al juntarlas, al final de cuentas, sí haces un proceso reflexivo, ¿no? Entonces, el que mucha gente te diga, es que no tengo que decir, o es que no sé qué decir, creo que tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Con la confianza de una misma, de uno mismo, de que mi palabra es importante, ¿no? Y de que como es importante, también tengo que tener certeza de lo que voy a decir. Y eso me va a llevar a no una investigación tal vez de biblioteca y de pasarte 1000 horas para un tema, pero sí poder investigar preguntándole a la gente, ¿no? Muchos de los procesos comunitarios en el Destrave ha sido así, pues vamos a preguntar una receta de cocina, ¿no? ¿Cómo se preparan los elementos? Y eso tiene un método, ¿no? Y como todo tiene un método, pues todo mundo tiene una palabra, ¿no? Para las y los demás. Y por eso también estos procesos de disfrute también en la radio, ¿no? Como la parte creativa también es súper importante para decir, bueno, no le podemos decir a los niños, las niñas, todo un análisis de la realidad con conceptos y cosas teóricas que pues a la mayoría le cuesta, ¿no? Poderlo entender, pero sí poderlo adaptar con otros formatos, ¿no? O sea, esta también, como esta tradición o esta cultura de la tradición oral, pues ha permitido eso, ¿no? Hay muchísimos cuentos, muchísima creatividad dentro de las comunidades, que dices, pues ahí está todo, ¿no? O sea, ¿cómo compartimos? Pues desde lo que sabemos. Y no hay de otra. La gente o la humanidad comparte desde su experiencia y desde lo que tiene oportunidad de hacer y de crear y de transformar. Ay, Made, muchas gracias por estas palabras tan llenas de semillas. En esto que decías de que la radio no va a desaparecer y la importancia que tiene en nuestro contexto, no sé si nos pudieras ayudar a tener claro el paisaje radiofónico chiapaneco, o sea, yo recientemente estoy habitando San Cristóbal y pasando la radio, por ejemplo, muchísimas estaciones en Tzotzil, en Celtal, religiosas también. No sé si nos cuentas un poquito también así nada más para irnos con ese paisaje de qué tanto se usa la radio en este territorio. Pues, bueno, creo que se ha transformado muchísimo también por la asequibilidad del equipo en sí, el equipo técnico, lo que involucra, ¿no? Para los procesos comunitarios y regionales. Por eso también, si escuchamos la radio, sí vamos a tener todas estas religiosas, porque sí tienen mucho poder adquisitivo, ¿no? Y de ahí hay un parteaguas muy, muy grande. Yo creo que también tomar en cuenta que este esfuerzo que hacen las comunidades para armar su equipo, para estar ahí, y que al final es un servicio social, ¿no? O sea, no es nadie se ve como sacando dinero o un beneficio directo, ¿no? O sea, siempre es apostarle a los procesos comunitarios y al servicio de esos procesos. Entonces, sí hay un panorama de que al notar esta importancia o al reconocer la importancia de la palabra y de los procesos y de la transformación, muchas organizaciones, le hagan como le hagan, sí se esfuerzan por tener este proceso en su comunidad. No tanto justo como lo hacen las radios eclesiales, ¿no? O sea, las radios eclesiales lo que quieren es poder hacer la difusión lo más amplio posible, ¿no? Y yo creo que también el proceso comunitario sí le va por ahí, pero le apuesta más al proceso interno, ¿no? Que sea en su idioma, con sus elementos, con sus herramientas, y que ese proceso de transformación sea también al interior. Creo que eso ha partido a de que no sea tan ambiciosa la cuestión, pero sí importante, ¿no? O sea, sí importante en un proceso de necesidad, ¿no? De que necesitamos a comunicadores y comunicadoras, a radialistas que estén poniendo el cuerpo, el tiempo, el alma en estos procesos de transformación, porque sí queremos que nuestra palabra y nuestros procesos se escuchen, ¿no? Al interior y al exterior, que estas comparticiones sean lo más integradas posibles,
sin un afán de una difusión masiva y que cache quien quiera, ¿no? Sino también desde ese proceso analítico de hacia quién llegamos y que siempre como comunicadoras estamos de audiencia, 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 pues está ahí, ¿no? O sea, la señora que dice, pues yo quiero hablar, ¿no? Yo quiero hablar porque tengo esto que decir, ya ahí parte muchísimas cosas de decir, pues hay que darles estas herramientas a la gente y que la gente se vea parte de, ¿no? El que lleguen los niños con los saludos, el que lleguen los músicos con una nueva canción y poder entender que todo eso es parte de nuestra cultura y parte de nuestra transformación. Creo que ha sido como estos elementos, ¿no? De poder notar que no es poca cosa la radio, ¿no? O sea, estos elementos da mucha para dónde jalar. Muchas gracias, Made, por todo tu conocimiento, tu experiencia que nos has compartido. Y pues para despedirnos, ¿le recomiendas a quien nos escucha alguna canción? Pues sí, les recomiendo Annette House con Sacar la Voz, que creo que también ha sido como de las canciones que ha estado en procesos de mi vida de transformación. Y justo eso, ¿no? Poder compartir esta importancia de que nuestra voz tiene poder, de que nos responsabilicemos de ello y de que lo podamos disfrutar, ¿no? Cantando o saludando, lo que sea. Creo que es esa semilla que quisiera que llegara en todo el mundo, ¿no? O sea, que sí nos veamos como parte importante de nuestro proceso, ¿no? Y cómo queremos este mundo que habitamos. Y desde ahí partir. Entonces espero que le guste Sacar la Voz de Annette House. Muchas gracias. Gracias a quien nos escuchó. Muchas gracias a todos y a todas y un saludo al corazón. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.